Entonces, principalmente tenemos el experimento de Tonegawa. Estos dos son cuadros como tal que simulan la electroforesis. Entonces tenemos una línea germinal y una reordenada. Tenemos que acá está la germinal, que es solamente un gen. Este gen es reconocido mediante una sonda. Y una sonda, recordemos que son bases nitrogenadas agregadas con un fluorocromo. Y tenemos la reordenada, que tenemos dos genes. Entonces acá. Entonces esta sonda lo que va a hacer es reconocer estos dos genes. Y entonces las diferencias se van a ver como tal en la electroforesis. En la línea germinal vamos a ver que sale solamente como tal un fragmento de ADN con bajo peso molecular. Y aquí tenemos que en la reordenada vamos a tener que hay un fragmento con alto peso molecular, ya que pues tenemos aquí dos genes y aquí tenemos uno. Bueno, tenemos en el BCR que hay cadenas pesadas y cadenas ligeras. En las cadenas pesadas, los genes que lo componen son B, D, J y C. Aproximadamente hay 9000 combinaciones posibles y normalmente se encuentran en el cromosoma 14 en la parte de 32.3. Tenemos por parte también las cadenas ligeras, que aproximadamente hay 470 posibilidades de combinaciones. Tenemos que hay una parte kappa y una lambda. Kappa contiene B, J y C. Está en el cromosoma 2 y como tal se encuentran en la región 11.2 del brazo P. Mientras que lambda, tenemos que hay lambda, B, J y C, está en la región 11.2 del brazo Q. Tenemos que la recombinación es un proceso necesario para la formación de inmunoglobulinas, donde en un principio los primeros genes en recombinarse son D y J. Posteriormente se recombinan B, D y J. Esto es un proceso llevado a cabo en el ADN y es apoyado por el splicing, que es el famoso corte y empalme. Es importante mencionar que hay dos procesos importantes, que es la señalización de inicio y final de B, D y J. Y tenemos por último que las recombinasas RAC1 y RAC2 son aquellas que se encargan de reconocer la señal para iniciar la recombinación. Bueno, tenemos que la señalización, primero las cadenas de V como tal solamente contienen aquí un heptámero, es decir, que son como tal 7 nucleótidos. Entonces, no tienen un número porque pues como tal es el primer gen. Por otra parte, tenemos que D tiene nonámero y heptámero después. Entonces este sería el nonámero y este sería el heptámero. Y como tal, por otra parte, tenemos a J, que solamente tiene nonámero porque es el último gen, es decir, nonámero. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría este sería V con el heptámero, 23 nucleótidos. Sería nonámero D, heptámero, 23 nucleótidos, nonámero y sería J. Bueno, entonces tenemos que las células estromales son aquellas que ayudan en la maduración como tal de linfocitos B mediante la recepción de interleucina 7, y esta pues interleucina 7 lo que va a hacer es viajar pues, por vías de señalización JAK-STAT. Por otra parte tenemos las células pre-Pro-B, que son aquellas que no tienen como tal receptores o solamente tienen como tal B220 o CD45F y se adhieren como tal a una célula estromal, perdiendo un receptor. Tenemos que las células M son aquellas que se encargan como tal de formar los receptores, que pueden ser CD25 y una molécula de adhesión. Y por último es importante mencionar que la vía JAK-STAT tiene como tal 3 proteínas importantes, que son las MYC, que son aquellas que ayudan como tal en los procesos de proliferación. Tenemos las D2A,
que son aquellas que producen EBF1, las cuales ayudan en la recombinación de D y J, y posteriormente tenemos que EBF1 es aquella que se encarga de la recombinación de D, J y V. Bueno, tenemos los genes de receptor de células T. Tenemos que en la cadena beta está en el cromosoma B, conteniendo los genes B, D, J y C. En el brazo Q, región 34. Tenemos que la cadena alfa y delta está en el cromosoma 14. Alfa tiene a B, J y C, mientras que delta tiene a B, D, J y C. Y la cadena gamma está en el cromosoma 7, conteniendo a B, J y C. Bueno, tenemos los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en general, se encuentran en el cromosoma 6. Los de la clase 1 son HLA-B, HLA-C, HLA-A. Se encuentran en el cromosoma 6, región 21.3. Los de la clase 2 son DP, DQ, DR y DM. Y los genes clase 3 son C4B, C4A, C2 y factor B. Entonces tenemos que la recombinación, los pasos es que primero la RAC1 y la RAC2 reconocen las RSS, que son los heptámeros y los nonámeros. Después tenemos que hay como tal un doblez o como una sinapsis como tal, donde pues están al frente V y J. Tenemos después que hay como tal una división donde quedan extremos romos y donde se abren como tal unas horquillas. Por otra parte tenemos que hay una generación del gen que codifica, es decir, pues que hay una unión entre el J y el V, y ahí es catalizada por la ligasa. A la vez tenemos que se abre otra vez la horquilla, esto se hace por medio de la artemisa, y después la TDT lo que va a hacer es agregar nucleótidos N y P. Los P van en los extremos y los N en el medio.